Apunte invernal. La isla de Santa Clara, ahí en medio de la bahía, solitaria y hasta un punto misteriosa, pero a la vez muy tranquila, como diciendo, ya volveréis. Carmelo Iribarren es el invitado de este programa Versión de Arte. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues un poeta voyeur de la luz y de la sombra, yo le quiero definir así. Me ha sorprendido muchísimo, Carmelo, la cantidad de escritos que has hecho, libros que les llamas tú de poesías y alguna prosa que tienes por ahí. ¿Desde cuándo llevas escribiendo, Carmelo? Cuéntanos un poco. Bueno, yo llevo escribiendo ya pues, muchos años, yo sé, pues fíjate, pues igual 40. De una manera más seria, pues yo empecé a publicar, en realidad empecé a publicar en los años 70 finales, pero con una cierta seriedad en los primeros 90, o sea que ya hace pues 25 años o por ahí, ¿no? O sea que es ya un tiempo, sí. Títulos como Desde el fondo de la barra, en el año 98-99, tenemos también La ciudad en el 2002, seguro que esta historia te suena. Títulos que a mí, te decía antes de empezar a grabar, me recuerdan mucho a la obra pictórica de Hooper, y me decías que tú también, bueno, conoces su trabajo. Hooper es un pintor que siempre me ha gustado. El parecido, sí, hay, de hecho, cuando hablan de mi poesía a veces mencionan a Hooper como... Sí, es también, como los cuadros de Hooper, hay una intención de captar, de congelar el momento, bueno, que puede ser un momento anodino, un momento a lo largo del día, cualquier momento, y trascenderlo, es decir, hacer que ese momento sea mucho más de lo que aparentemente parece, ¿no? Esos cuadros de Hooper en los que hay pues, una mujer frente a un escritorio o sola en un cine o una gasolinera solitaria, en fin, son momentos así del transcurrir de la vida que él congela y los dota de un significado que en principio parece que no tienen, pero que en efecto está ahí. Y yo con la poesía pues pretendo algo parecido, ir de lo pequeño a lo grande, es decir, observar un hecho cotidiano y dejar que me diga algo más de lo que en principio parece que dice, y luego ponerlo en verso con más o menos fortuna, claro. También estábamos intentando ponerle unismo, ¿no?, a tu forma de escribir, y bueno, me decías algo de minimalismo, algo de realismo también. Sí que es verdad que se acerca a lo que estábamos argumentando ahora, ¿no? Sí, bueno, es una poesía, cuando se ha caracterizado esta poesía se han utilizado términos, sí, bueno, minimalista, realista, elegíaca, en fin, una serie de... Estas son cosas que utilizan los críticos y que están en el lenguaje del que ellos se sirven. Yo creo que es una poesía que tiene bastante de todo eso, sin ser exclusivamente una de esas, sin ceñirse exclusivamente a una de esas denominaciones, ¿no? Es una poesía minimalista porque son textos más bien breves, con una utilización de la lengua, es una lengua muy despojada, no hay muchos adjetivos, pero se pretenden que los que haya, bueno, esto lo pretende todo el mundo, sean exactos, que no pueda haber, y en fin, es una poesía que va muy al hueso de la idea, ¿no? Pretende transmitir desde la fuerza de la idea. Y en ese aspecto pues sí que es minimalista y es realista, porque hay quien dice que incluso hiperrealista a veces, pero es realista porque en realidad es un reflejo, es un espejo, como decía Stendhal de la novela, que era un espejo en el camino que reflejaba. Pues yo creo que es algo así esta poesía también, es un espejo en el camino que va reflejando el paso de los días y de los años y lo que nos van contando.
Carmelo, también es cierto que al haber leído tanto tendrás referencias, ¿no?, de escritores y, bueno, creo haber leído algo de Pío Baroja, pero bueno, también autores más actuales. Cuéntanos un poco de ellos. Sí, bueno, yo fui un lector voraz desde siempre, leí mucho de todo. Uno empieza a leer, si le gusta, a mí me gustaba, es algo que no me costaba nada porque me gustaba mucho, quiero decir que no. Entonces yo leía de todo, novelas, desde muy joven, novelas, poesía, y luego con los años uno va encontrando, vamos a decir, sus afinidades, esos escritores que de alguna manera pues quizás le van a acompañar siempre. Algunos se va quedando luego por el camino, pero bueno, se va formando una especie de familia literaria. En esta estaría, pues sí, Pío Baroja es un autor que yo leí mucho, o sea, y que leo, o sea, sus novelas yo me leí todas. Es una burrada, Pío Baroja es enorme, pero yo me lo leí, creo que prácticamente todo, y quizás ahora leo más sus memorias y estos libros que tiene un poco de prosas así, pero siempre vuelvo a, yo qué sé, Juventud y Egolatría y libros de estos que son tan significativos. Pero bueno, Pío Baroja o poetas, sobre todo a partir del 98 yo leí mucho a Machado, a Juan Ramón Jiménez, y los poetas del 27, bueno, los he leído a todos, pero tampoco, quizás me han interesado menos. La generación del 50 mucho, Ángel González, Gil de Viedma, pues, narradores americanos, Carver, Cheever, en fin, ahí hay un totum revolutum de lecturas del que yo procedo, se puede decir, o yo soy el resultado casi, es ellos y la vida. Pues ese resultado nos has dejado en el 2007 Tamaño de los sueños, Ola de frío en el 2009, 10 de 10 en el 2012. Tengo también Las luces interiores, otro escrito. De prosa tenemos un diario K. Háblanos. Sí, el diario de K es un libro que es una especie de, aunque lleva el título de diario, no es estrictamente un diario, aunque lo es de alguna manera. Es lo que se suele entender por un cuaderno de escritor. Es un cuaderno, pues todos los escritores suelen tener un archivo, ahora que se usa el ordenador, una carpeta en la que vas dejando ahí notas, apuntes, bueno, a veces te sirven para un futuro poema y yo pues ya llevo muchos años también, yo casi todos los días escribo algo. Luego puede ser algo que ya tenga forma literaria, o puede ser un esbozo, una idea que yo dejo ahí, porque sé que antes o después volveré a ella y algo va a salir de ahí. Y luego ahí, pues, en este libro de Diario K, aparte de esto que digo, pues de pensamientos, de ideas a medio formular, hay también pues estampas de la ciudad. Yo paseo mucho, como tengo tiempo libre, pues suelo andar mucho por las calles y suelo ser bastante observador, quiero decir, tomo nota de lo que, con discreción, no vayan a pensar que estoy mirando, pero yo tomo nota de las calles, de lo que me dicen las calles y las estaciones, el tiempo. Soy un escritor muy meteorológico, es decir, el tiempo climatológico me interesa mucho, me interesa dejar constancia de que es otoño, de que es verano, de que es invierno. Y Diario de K, pues al final es eso, es un libro que lleva 2 ediciones, pero yo creo que saldrá otra pronto, y es un libro que va creciendo a medida que yo me voy haciendo más viejo, quiero decir, voy ahí anotando, como digo, todo lo que me va pasando, ¿no? Siguiendo algún título más, Las luces interiores, El amor, ese viejo neón, Pequeños incidentes y ya el último trabajo, el del año 2017, Mientras me alejo. Siempre hablando de la vida, me da la sensación, y del ser humano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es mi tema. Yo soy un escritor, un poeta de la vida, de las calles, de la ciudad.
soy poco dado a la imaginación, tampoco soy un escritor esteticista o que fundamente su obra en la retórica no, soy más bien alguien, como he dicho antes, un notario de los días, ¿no? Que va dejando ahí lo que le va contando la vida. Y bueno, estos títulos pues yo creo que hablan un poco, son un poco reflejo de esto que digo, ¿no? Pues entonces la ciudad para ti será un olor, será movimiento, seguramente también ruidos, no será arquitectura. Hombre, la arquitectura está ahí, pero bueno, la ciudad es la geografía en la que sucede todo esto que trato yo de plasmar. Esta poesía que hago yo empezó siendo muy urbana y sigue siéndolo, pero curiosamente últimamente también presta atención a los elementos, vamos a decir, de la naturaleza, pero que están dentro de la ciudad. Antes era una poesía muy centrada en las calles, los bares, las plazas. Ahora de vez en cuando, o no tan de vez en cuando, me fijo más en los parques, en el río, el mar tiene mucha importancia, los árboles, las acacias de los paseos, en fin, los elementos de la naturaleza, pero que están dentro de la ciudad. O sea, que yo creo que es una forma, además, de cerrar, de completar la visión de la ciudad, que de la otra manera tal vez quedaría un poco incompleta, porque la ciudad, a fin de cuentas, convive con la naturaleza. Una naturaleza, eso sí, domesticada, puesta al servicio del ciudadano. Carmelo, si en las 3 dimensiones se consiguió explicar que el vacío era una escultura, en la pintura el expresionismo abstracto una imagen, en la literatura, ¿qué sería? ¿2 puntos? Bueno, no sé, yo en mi caso en la literatura, yo no, estas explicaciones casi filosóficas, ¿no? de estas disciplinas artísticas que, bien, pues yo no sé si consiguen esas artes ser eso que se les supone, pero en todo caso yo en la literatura yo no pretendo más que un poco pues dejar huella del paso por la vida, dar noticia de lo que me pasa a mí, y supongo que de alguna manera de lo que puede pasarle al hombre de este momento en un lugar como este o parecido. Cuando yo hablo, en realidad creo que pongo voz, no voy a decir pero sí a una determinada persona que, por otra parte, es una persona nada especial, bastante normal, que vive su vida y que con sus contratiempos y sus felicidades, y no busco mucho más que eso. La explicación quizá teórica de lo que pueda ser esto, bueno, pues supongo que habrá especialistas muy capaces para hacerlo. De hecho, ahora mismo acaba de salir un libro que es una tesis sobre toda mi poesía, donde seguramente hablarán de estas posibles explicaciones teóricas, ¿no? Conclusiones hacia la simplicidad que decíamos, ¿no? Seguro que esta historia te suena, Pandora. ¿Qué dirías de ella? ¿Sabes lo que era la caja de Pandora? Sí, bueno, sí, no tiene nada que ver. La caja de Pandora vamos a dejarla por si acaso. Seguro que esta historia te suena. Bueno, es el título de la poesía completa. Yo cuando hice la primera recopilación de todos los poemas, me pidieron allí en el año 2005, en la primera edición, pues tenía que buscar un título, y la verdad es que no daba con el... Y eso es malo, cuando te cuesta dar con un título. Entonces, miré en los poemas y hay un poema que se titula así, seguro que esta historia te suena, que bueno, es un poema
que sin ser un gran poema sí que resume bastante bien, es casi una pequeña filosofía de vida y a mí me pareció que esta poesía podía titularse así, porque yo creo que esta poesía al lector, en efecto, seguro que le suena, o sea, porque lo que sucede ahí es muy probable que, si no exactamente, de una manera aproximada, le haya sucedido a él. Quiero decir, es una poesía así muy de confidencia, de sucesos, de momentos de la vida que seguramente el lector puede compartir porque le habrán ocurrido a él también, yo creo. Si te parece, volveremos un poco como hemos empezado, con Habitantes del Mar, pues un libro, un cuaderno, donde aparecen fotografías y unos poemas tuyos. Cuéntanos esta participación que has hecho en esta presentación. ¿Cuántos poemas hay? Y el tema es el mar. Bueno, esto fue una idea yo en realidad, a mí me propuso Cristina, la galerista. Me pidió, vamos a decir, permiso, a ver si me parecía bien que para acompañar a cómo iban a hacer esta exposición de fotografías sobre los... Iñaki Guridi. De Iñaki Guridi. Pues a ver si me parecía bien, iban a hacer un libreto con fotografías y querían pues poner unos poemas y tal, y a mí me pareció bien, pero en realidad el trabajo, la selección y demás es de ellos. Yo di el permiso, pero ellos lo hicieron. Quiero decir que yo no... Bien, me parece muy bien. Bueno, Carmelo, ya los minutos se nos terminan y tenemos que despedirnos, darte las gracias. ¿Tú cuando te despides, qué dices? ¿Hasta luego o hasta siempre? O... No, yo solo decía hasta luego, como cualquiera, no. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente es un momento especial. Yo creo el que Arteco, esta galería, nos ofrece con esta unión entre un fotógrafo y un poeta. Y tenemos aquí pues la prueba de ello, un cuaderno muy interesante que, bueno, de una forma esbozada nos abre una puerta muy bonita, que es la de este escritor, Carmelo Iribarren. Y yo creo que tenemos que acudir a, por lo menos, encontrarnos con todo esto que nos brinda el momento. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos hasta la siguiente. Carmelo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esta vez tenemos aquí al fotógrafo, Iñaki Guridi, que has hecho diseño gráfico. Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, vienes del mar, ¿eh? De hacer... Vengo del mar directo. Vengo tarde y del mar, pero bueno, sí, soy diseñador gráfico, me dedico a ello hace ya más de 15 años y bueno, con esto de la fotografía pues sí que lo he estado usando para mi trabajo y esta es la primera vez que expongo pues un proyecto más personal, ¿no? Que bueno, pues es una serie dedicada al mar y sobre todo a sus habitantes. Y nada, pues una serie en blanco y negro, como podéis observar, donde se trata de un día, de 1 hora y media que me dio por ir a la playa después de pasar mucho frío, porque yo iba para casa a comer con la moto, iba mojándome, iba con mucho frío, mucho viento, 5 grados era, un 13 de enero. Y llegué a casa y en vez de quedarme pues a comer, cambiarme de ropa y quedarme a gusto, pues me quedó un poco la cosilla como para ir a retratar a esta gente que realmente el día lo merecía, ¿no? Entonces nada, cogí la cámara, me cambié de ropa, volví a la playa. Y eso fue nada, sin ningún tipo de preparación, me fui encontrando con gente, con estos habitantes, algunos pues con los cuales interactué, con otros no, unos me dijeron que no les sacase, otros no les importaba, otros pues incluso pude hablar con ellos de estos los 3 retratos que hay. Y bueno, y eso fue un día cualquiera, un 13 de noviembre, aquí en la playa de la Concha, en una estampa que hemos visto ya todos, pero bueno, en este caso pues ha habido alguien que la ha retratado y le ha dado un poco pues este formato, ¿no?, de fotografía. Iñaki, unas 10 fotografías en blanco y negro, sí. El título Habitantes del Mar, y háblanos un poco del diseño, porque aquí veo Bam Bam Studio, sí, que eso es algo tuyo también, ¿no? Exactamente, Bam Bam es el estudio que creo con Pau Aguilar en el 2004 en Barcelona.
Aquí le mando un saludo a Pau, a mi socio, y nada, pues él es especialista en diseño editorial, yo soy más de tema digital y bueno, me ayudó mucho con la elaboración de este diseño del catálogo y por supuesto con la producción de él, ¿no? Porque como podéis comprobar, pues tiene un papel muy especial, se ha tirado una imprenta muy especial, que es una imprenta que trabaja y cuida mucho lo que hacen, que es Gongraf, un saludo a Cristóbal también desde aquí, que es el que nos ha ayudado a hacer esto. Y bueno, el objetivo de la publicación era, yo le comenté a Cristina, pues que a mí me gustaría acompañar la exposición con algo que fuese como algo más, digamos, gráfico, como algo más editorial. ¿Por qué? Porque quizás la gente, pues igual no se iba a llevar una fotografía, pero quizás sí que le dábamos la opción de llevarse todas las fotografías en un cuaderno, ¿no? Que eso al final es lo que ha salido en cuaderno. Y de ahí salió un poco la idea de hacer el cuaderno con la serie fotográfica. Luego Cristina, como bien conocía a Carmelo, pues se le ocurrió, joder, pues imagínate qué bonito sería conjugar un poco la fotografía con poesía de esta persona que se le conoce y se le podía presentar el proyecto. Se le presentó el proyecto y le gustó mucho, entonces nos cedió obra suya. Entonces yo estuve leyéndome pues 3 libros que me dejó Cristina de él. De ahí recopilé varios poemas que veía que podían ir en consonancia con las imágenes y al final hemos creado una secuencia que para mi gusto ha quedado como muy bonita y aparte cumple un poco el objetivo principal, ¿no? De que la gente se pudiese llevar algo a casa que no fuese solamente una fotografía, sino en otro formato y teniendo la serie, las 10 e incluso aquí hay 12. Porque hay un guiño a una secuencia de unas de aquí, más la de atrás, que bueno, que al final son 12 fotografías de ese día tan bonito de 13 de noviembre de enero de este año. Bueno, Iñaki, tenemos que despedirnos. Un tándem yo creo que muy interesante entre Carmelo y tú. Sí. Aquí nos queda el resto, lo que siempre guardamos al final en casa. Y bueno, pues invitamos a todos que vengan. Sí, les invito a que vengan, les invito a que vean la publicación y también les invito a que sigan mi Instagram, que es @machu con 2x, porque ahí voy colgando también todo lo referente, pues eso, a la gente que me he ido encontrando, gente que ha venido a visitar la exposición, o sea, cosas curiosas aparte o sea, que tiene que ver con la fotografía, pero un poco fuera de la fotografía, ¿no? Entonces, pues eso. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, en Arteco San Sebastián tienen ustedes una exposición donde la literatura y la fotografía se juntan de una forma excelente, bella.